Este es un mapa del metro y tranvías de Toronto. Si piensas que parece simple, estás en lo correcto. Comparado con los mapas del metro de Nueva York o el icónico sistema subterráneo de Londres, Toronto parece quedarse atrás. Pero eso no es necesariamente cierto. No estoy afirmando que el metro de Toronto sea más extenso que el de Nueva York o Londres. Actualmente, solo están en funcionamiento las líneas Yonge University, Bloor-Danforth y Sheppard. La línea azul, antes línea Scarborough, ha sido cerrada permanentemente. Las líneas plateada y naranja estarán en construcción por un tiempo, así que básicamente actúa como si no existieran por ahora. Con solo 3 líneas de metro, sería injusto comparar Toronto con el sistema de Nueva York, que tiene 36 líneas, 472 estaciones y servicio las 24 horas. Toronto perdería casi todas las rondas. Pero la magia del transporte de Toronto no está en sus sinuosas rutas de metro o cientos de estaciones, sino que actualmente solo tiene 75 estaciones. Este pequeño sistema presta servicio a los 2.9 millones de habitantes de Toronto y se considera la red de tránsito más eficiente de Norteamérica, más eficiente que Chicago o Nueva York. Antes de dudar de esa afirmación, para comprender la brillante pero agobiada estructura de Toronto, observemos nuevamente el mapa y enfoquémonos en esta línea amarilla en forma de U, conocida como la línea de la Universidad Yonge. Puede parecer simple, pero transporta a 670,000 personas diariamente desde el centro metropolitano de Vaughan, pasando por el ajetreado centro de Toronto, hasta Finch, con trenes cada 2 o 3 minutos. Compáralo con Chicago, una ciudad con una población de 2.6 millones similar a Toronto. La línea roja de Chicago, la más concurrida, tiene una afluencia de 93,500 pasajeros en días de semana. Esto implica que la línea roja transporta alrededor de 24 millones de pasajeros anualmente. La línea amarilla de Toronto multiplica ese número por 7, transportando una increíble cantidad de 175 millones de personas cada año. Como el sistema de trenes rápidos más utilizado en el país, esta línea estaría sobrecargada si no fuera por estas líneas rojas que ves aquí. Representan el sistema de tranvías de Toronto, que es el sistema de tranvías más grande de las Américas, y sí, incluyendo Sudamérica y los Estados Unidos. A diferencia de la mayoría de las ciudades que han reducido el uso de tranvías debido a la baja cantidad de pasajeros y al mal mantenimiento a medida que los automóviles ganan protagonismo, el sistema de tranvías de Toronto zigzaguea por el centro de la ciudad, transportando 184,400 personas diariamente y más de 60 millones anualmente, comparado con el legendario sistema de tranvías y teleféricos de San Francisco, que transporta solo a 15,000 personas cada día y poco más de 5 millones cada año. Los coches rojos de Toronto realizan un trabajo pesado serio, y lo hace con tan solo 9 líneas activas. Al estar conectados a las estaciones y la línea amarilla, los viajeros pueden bajarse del metro y encontrar un tranvía que los lleve hacia las áreas de trabajo y escolares a lo largo de King Street, Queen Street, Dundas Square y Union Station, donde pueden conectarse con el resto de la red. Por la noche, esta red de tranvías traslada a los viajeros por el centro desde la 1:30 am hasta las 6:00 am, compensando la falta de servicios de metro las 24 horas. Veámoslo de esta manera. Solo el sistema de tranvías de Toronto transporta a más personas todos los días que los sistemas de tránsito completos de ciudades como Cincinnati y Cleveland combinados. Incluso cuando miras a las principales ciudades metropolitanas, tendrías que combinar la cantidad de usuarios de los sistemas de tránsito principales de Los Ángeles, Chicago y Dallas, y aún así no suman los números de Toronto. La verdad es que los tranvías de Toronto hacen más que simplemente impulsar el sistema de metro. Literalmente, cubren la falta cuando una línea de metro falla. Y para mantener la ciudad en movimiento, Toronto recurre a un recurso más: los autobuses de la ciudad. A pesar de las cifras anteriores, el sistema de autobuses es el medio de transporte público más usado en Toronto. Con 192 rutas operativas, el TBS se enorgullece de un uso anual de más de 279 millones de pasajeros entre semana. Los autobuses de Toronto, integrados con los sistemas de metro y tranvía, actúan como un pegamento que mantiene unida toda la red de transporte. Al agregar las líneas Bloor-Danforth y Sheppard, se obtiene el sistema de transporte público de la Comisión de Tránsito de Toronto, o Comisión de Tránsito de Toronto. Este sistema es mucho más impresionante que el primer mapa, y transporta a más de 578 millones de personas anualmente. Aunque no es Tokio o Ámsterdam, ejemplifica cómo debería ser el transporte público en Norteamérica. Pero si eres de Toronto viendo esto, probablemente esperas que se cuente el lado feo. Eso me lleva al siguiente punto. A pesar de las impresionantes cifras, el sistema de transporte público de Toronto dista de ser perfecto. El transporte público en común puede ser terrible en ocasiones, con retrasos constantes, tiempos de espera de 20 minutos para autobuses y tranvías, aumentos de tarifas, recortes de servicio y problemas de construcción que llevan una década. Sería erróneo afirmar que el sistema Comisión de Tránsito de Toronto no tiene fallas obvias. Es una locura cómo puede ser tan deficiente y a la vez tan efectivo.
Ambas cosas son ciertas, y todo comienza con el mayor activo de la ciudad, que también es una gran debilidad, sus líneas de metro. A pesar de su eficiencia, como mencioné, solo hay 3, lo que aumenta la presión sobre los tranvías y autobuses. Depender demasiado del sistema de tranvías y autobuses no es una buena idea. Según estos números, los sistemas están extremadamente sobrecargados. En 2022, 2/3 de los usuarios de tranvías y autobuses reportaron quedar atrapados en los vehículos, batallando para navegar entre construcciones e infraestructura antigua para llegar a sus paradas. Solo el 14% de los pasajeros afirman que sus autobuses o tranvías llegaron a tiempo. Hay varias razones, siendo la financiación una de las principales. Las decisiones políticas de recortar el presupuesto de la Comisión de Tránsito de Toronto en 1995 aún se sienten hoy, ya que el sistema depende de las tarifas de los pasajeros para operar una red que necesita grandes mejoras. Para decirlo simplemente, si la cantidad de pasajeros disminuye, también lo hace la financiación. Mientras Tokio, Chicago, Nueva York y Shanghái reciben fuertes subsidios gubernamentales anualmente para mantener sus tránsitos funcionando, la Comisión de Tránsito de Toronto se queda atrás, con ayuda adicional proveniente de la propia ciudad. La Autoridad de Transporte Metropolitano de Nueva York, Autoridad de Transporte Metropolitano, es una máquina eficiente por una razón. La mayoría de sus ingresos, que ascienden a $7.2 mil millones, provienen de subsidios e impuestos dedicados. La Comisión de Tránsito de Toronto recibió $2 mil millones en subsidios de emergencia durante la crisis de salud en 2020 y 2021, pero fue un rescate único. El gobierno federal optó por no ayudar a la Comisión de Tránsito de Toronto a cerrar la brecha tarifaria en 2022 ni asistir con fondos de emergencia este año. Incluso cuando comparas la Comisión de Tránsito de Toronto con una ciudad con menos usuarios como Los Ángeles, la financiación de Toronto falla. Los Ángeles recibe $4 por pasajero, mientras que Toronto, a pesar de generar el 10% del Producto Interno Bruto Nacional, solo recibe 90 centavos en subsidios para cada uno de sus 578 millones de pasajeros. Esto podría explicar el reciente aumento del 10% en las tarifas de la Comisión de Tránsito de Toronto y los recortes de servicio en 39 rutas, incluyendo 36 rutas de autobús, 2 de metro y una de tranvía. Esto ha frustrado a varios viajeros por el hacinamiento y mayores tiempos de espera en rutas que sirven principalmente a trabajadores por turnos y hogares marginados en horas de menor actividad. Todo lo que esto hace es empujar a aquellos con autos hacia las carreteras y puentes extremadamente congestionados de Toronto. Toronto recientemente se convirtió en la tercera ciudad con más congestión de tráfico en América del Norte, donde los conductores pierden un promedio de 5 días al año en las carreteras. Con un transporte público tensionado, no sorprende que el 70% de los habitantes de Toronto usen sus autos para desplazarse, lo cual es terrible. Pero empeora cuando te percatas de que las carreteras de Toronto funcionan con un sistema de servicio mixto, compartiendo espacio vial con sus ya sobrecargados tranvías y autobuses. Sin planes consolidados de carriles exclusivos para autobuses y tranvías, no puedes evitar el tráfico del centro usando transporte público. Esto bloquea a los viajeros debido a servicios limitados de transporte público y congestión vial. Esto solo empeora cuando consideras la enorme y lenta construcción que existe. Ingresa al proyecto de la línea Ontario, la línea Eglinton y la línea de extensión Scarborough. Estos 3 proyectos son algunos de los más grandes y costosos emprendimientos de Comisión de Tránsito de Toronto y Metrolinx, una agencia de tránsito del gobierno de Ontario. Regresemos al primer mapa, donde hablé sobre el cierre definitivo de la línea 3, también llamada línea Scarborough. La prisión no se cerró arbitrariamente. Era vieja y muy defectuosa, así que la ciudad aprovechó para empezar de cero. Una ampliación de 5 millas de la línea 2 hacia Scarborough, añadiendo 3 estaciones nuevas. Suena perfecto, excepto por el tiempo de espera. Se estima que la extensión solo abrirá en 2030. ¿En serio? Hasta entonces, una línea de autobús expreso recorrerá el corredor. Pero esto no es nada nuevo. Metrolinx es conocido por sus extensos plazos de finalización, y el proyecto de la línea Eglinton Crosstown es el mejor ejemplo de esto. La línea tren ligero de West y Eglinton Scarborough se abrirá en 2020. Comenzó en 2010 con la inauguración oficial en 2011. Sin embargo, aún no está completo, habiendo pasado varias fechas de Dubái, incluyendo una en 2020 y 2023, y costando más de $5 mil millones. No hay una fecha definitiva, pero se menciona el 2024 como la actual. Además, el proyecto de la línea Ontario ha aumentado su presupuesto de $11,000 a $19 mil millones, retrasando su finalización de 2027 a 2031. Los residentes ya sienten la presión debido al cierre de la intersección entre Queen y Yonge este año por construcción. Esta intersección permanecerá cerrada por 5 años, medida que según Metrolink acelerará la construcción en un año, en vez de cerrarla por tramos. Esto parece una pesadilla logística, y lo es, con autobuses y tranvías asumiendo la carga nuevamente. Pero si se logra, Toronto estará a años luz de ventaja en lo que respecta al transporte público. La línea de Ontario cambiará drásticamente el tránsito en metro
al agregar 10 millas y 15 nuevas estaciones, desde Exhibition Place hasta el Centro de Ciencias de Ontario, reduciendo el tiempo de tránsito de 70 a menos de 30 minutos. Esto, junto con la extensión de Scarborough y Eglinton, si se completa, aliviará la carga en la línea amarilla y en la red de tranvías del centro. Y tendremos esto, la Red Comisión de Tránsito de Toronto del 2031 con nuevas líneas. Está empezando a aparecer un caso de retroceder para eventualmente y lentamente avanzar. ¿Es ideal para la ciudad ahora? No, pero es el mejor futuro posible considerando el rápido crecimiento poblacional y las necesidades de infraestructura. A pesar de las dificultades financieras para las reparaciones y el mantenimiento, el sistema de transporte de Toronto continúa siendo un excelente ejemplo de lo que podría y debería ser el futuro del transporte público en América del Norte. Gracias por ver.